Buenas, buenas, buenas. Bienvenidos a GPS Audiovisual Radio en nuestra cuarta temporada de emisión, con la producción periodística de Norberto Chab y la conducción de quien les habla, Julia Montesoro. Jorge Leandro Colás estrena su nuevo documental, Los médicos de Nietzsche, el jueves 17. Se trata de una coproducción entre Salamanca Cine de Argentina y Brai Brai de Brasil, que ahonda en la poco frecuente relación entre la medicina y la filosofía, a través de la figura de un médico, el doctor Esteban Rubinstein, quien propone una nueva mirada sobre la medicina tradicional, sobre la relación médico-paciente, y también, bueno, con mucha apertura, pero de todo esto vamos a charlar con Jorge Leandro Colás. Entonces, bienvenido a GPS Audiovisual Radio. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a vos, Julia, por la invitación. Bueno, ¿cómo surgió esta película, este documental, ese vínculo con este médico? ¿Lo encontraste como cineasta, como paciente? ¿Qué pasó? Sí, yo vengo trabajando en documental hace bastante tiempo Sí. y un amigo en común, que es cineasta también, me dijo, vos que haces documentales, por ahí podés conocer a Esteban, que está haciendo algo con la medicina y la filosofía. Y no me dio muchos más datos. Nos empezamos a juntar con Esteban Rubinstein, este médico. Y la verdad es que al principio no entendía demasiado por dónde iba en lo concreto esta posible relación entre la filosofía, entre las ideas de Nietzsche, a un consultorio médico generalista, ¿no? Son Ujú. médicos de cabecera, entonces, ¿qué tiene que ver las ideas de un filósofo alemán del siglo pasado con un paciente con un problema concreto de salud en la Buenos Aires de hoy? Entonces, como que estaba en ese tiempo de confusión mientras volvía a leer los viejos libros de Nietzsche que por ahí había leído en mi adolescencia. Y en ese ámbito de mucha confusión y muchas dudas, como que también había algo que me llamaba la atención, ¿no? Que me atraía y sentía que posiblemente haya un posible documental en ese médico y en esos pacientes. Al poco tiempo tuvimos que bajar ahí a papel un poco esas ideas, salió un concurso del Inca, lo presentamos con muy pocas ideas en claro, ganamos ese concurso de desarrollo de proyectos, entonces medio que eso nos obligó a empezar a grabar algunas imágenes para un futuro teaser de ese posible proyecto. Y ahí empezó, y ahí fue más concreta la idea de este vínculo de este médico con sus pacientes y empezamos a ver algunos puntos de Nietzsche que sí que se podían asociar fuertemente a la medicina, esta idea de la causa y el efecto, que todas las enfermedades tienen una causa cuando a veces no, la incertidumbre en la medicina y algunas otras cuestiones que fueron un poco armando y configurando un poco el relato de la película. Ujú. Ahora, ¿en qué momento o a partir de qué circunstancia te diste cuenta realmente que ahí había una historia? Porque está bien, este médico trabaja con ese enfoque, esa perspectiva, planteándolo desde Nietzsche, pero también, bueno, no hay una mirada moral, no hay Tal una cual, mirada sobre lo que está bien y lo que está mal. Esto es lo que también le tal cual. dice a sus pacientes en muchos momentos del documental, pero ¿cuándo sentiste vos que, no sé, que el médico este en principio se abría a prestarse a ser el protagonista del documental y a, bueno, a conformar, que vos podías conformar una historia con todo esto? Sí, como que hubo un momento claro de quiebre. Él al principio cuando empezábamos a hablar en esas primeras reuniones, él estaba más interesado en tratar la crianza. Entonces hablaba con algunas madres y padres sobre la crianza de los niños, en donde también esto de lo moral está muy presente, ¿no? Esto es bueno para el niño, esto es malo para el niño, muy esquemático y muy conservador la mirada sobre eso. Pero a la vez yo sentía que eso no era tan realizable a nivel cinematográfico, ¿no? Porque iban a ser dos adultos hablando de otros niños a los que podíamos ver, pero no extraer el pensamiento profundo. Y en ese momento, cuando sentíamos que ese vínculo estaba casi tercerizado,
le propuse a Esteban, ¿por qué no te juntás vos directamente con pacientes, con distintos puntos de vista sobre la vida, sobre la salud, sobre el cuerpo, sobre la enfermedad, con distintos procesos de salud en esos pacientes? Y hablan y discuten y a la vez se continúa un poco con ese tratamiento médico. Él al principio dudó, claramente, y después aceptó un poco esa propuesta. Y ahí cuando empezamos a grabar esos encuentros, dijimos, bueno, acá hay algo que funciona, que transmite, que es fuerte ese vínculo entre este médico con sus pacientes. Son pacientes a los que él atiende hace mucho tiempo, 5, 10, 15 años, 20 años, algunos. Entonces sabíamos que estaba como allanado ese espacio de la confianza que es tan importante en el documental. Y ahí apareció y fue también mucho seguimiento, mucho tiempo, años de proceso de registro y sentíamos que ya ahí había una película. Ujú. Al mismo tiempo, bueno, hay un trabajo con los pacientes, porque también más allá de que él, supongo yo, los invitara a participar de esta experiencia del rodaje de un documental, también los pacientes tenían que dar su consentimiento para salir a cámara y exponer Tal cual. sus debilidades, sus fortalezas, sus dudas. Ese trabajo, ¿cómo fue? Sí, fue un trabajo de mucho tiempo y mucha confianza, ¿no? Mucho diálogo con los pacientes, mucho vínculo con ellos. Claramente, al principio es rara la propuesta, podemos grabar tus consultas médicas, como que también hasta legalmente había que encontrarle una estrategia para no violar el secreto profesional, Ujú. como que había un consentimiento claro de las dos partes en qué mostrar y qué no. Por momentos podíamos salir de ese código o el médico o los pacientes podían decir no quiero que esto aparezca en la película o no quiero que grabemos esto. En general no pasó. Y sí hubo mucho diálogo con los pacientes, ni hablar de cuando se produce una enfermedad, en el caso de una de las protagonistas de la película, también se enteró Esteban, se enteró la paciente y al poco tiempo me enteré yo, entonces también entre los tres decíamos cómo seguir ante una situación de una enfermedad grave en el medio del proceso de la película, cuando la vida y los vínculos es claramente más importante que el cine. Y ahí también fue un momento de incertidumbre, de zozobra, y al poco tiempo, hablando, entre todos dijimos, bueno, pasa esto, la paciente acepta y seguimos grabando y ella dijo, bueno, que salga algo bueno de todo esto malo que me estaba pasando. Ujú. Vos hace un momento mencionabas esto de un filósofo y en el contexto de la Buenos Aires actual, ¿no? ¿Qué relación encontraste? ¿Qué descubriste vos respecto de este tema? Sí, me parece que algo que aparece muy fuerte es esto que comentabas vos de lo extramoral, ¿no? Es un poco la base del pensamiento. En un momento la película se llamaba Medicina Extramoral o algo así, esa fue una de Ajá. las primeras ideas. Y algo que también me impactó mucho fue el espacio de la incertidumbre, ¿no? Como que la medicina no es una verdad, sino que tiene algunas evidencias y puede ser casi una creencia, ¿no? Nietzsche habla de que la ciencia es un poco una creencia. Y me parece que eso también, el COVID y la pandemia, vino a darnos un mazazo de incertidumbre, ¿no? Como que la medicina siempre era algo esquemático y que hay protocolos y que hay tratamientos para cada cosa. Y cuando llegó la pandemia, cuando llegó el COVID, nadie sabía nada, ¿no? Si el virus se transmitía con las Sí. zapatillas o había que cambiarse las zapatillas al entrar o en el tacto o en el aire o de tanto espacio las personas o esto o el otro. Y me parece que la pandemia puso en primer plano a nivel mundial, en los medios y Ujú. en cada uno de nosotros y nosotras, la incertidumbre. Que un médico puede decir, no sé, ¿no? En general uno cuando va al médico espera que le digan, bueno, tenés esto y tenés que tomar esto. Sí. Y no es real, no es un escenario real. Entonces sentí que en ese momento llegó la incertidumbre y me parece que es algo que se va a quedar siempre en mí cada vez que tenga que ir a un médico. Yo sé que hay espacios de incertidumbre, que un tratamiento puede ser bueno para alguien y no del todo bueno para otra persona.
y me parecía que era como lo más concreto que me dejó un poco todo el proceso de la película. Filmaron en pandemia también, ¿no? Sí. ¿Qué pasó durante la pandemia con estos testimonios, estos pacientes, con Sí, vos mismo? sí, tal cual. En un momento llegó la pandemia, no estaba terminado el rodaje, sí estaba muy avanzado, y nos parecía que tenía que incorporarse al relato de la película la pandemia, ¿no? Esta cuestión de la incertidumbre que decía recién, como que sacudió un poco el mundo y sacudió el mundo de la medicina. Entonces, sí o sí había que incorporarlo. En ese momento, las consultas eran virtuales, pasaron de ser presenciales a ser virtuales, y dijimos, bueno, grabemos virtualmente estas entrevistas, ¿no? Y también con un protocolo de mucho cuidado yendo a grabar a Esteban y a los pacientes a través de la pantalla, a través de un Zoom que hacía su doctor con ellos. Y también fue como darle otro color a la película, otra forma visual y sonora a la película que también nos atravesaba a todos en esos momentos, pero sentíamos que eso tenía que ser parte de la película porque era un poco la puesta en escena de esa incertidumbre y del no saber, ¿no? Ujú. ¿Por qué los médicos de Nietzsche? En plural, porque el protagonista es este médico, pero ¿qué ocurre? ¿Hay Sí, discípulos? eso fue siempre un tema, nos gustaba mucho la idea de los médicos de Nietzsche, ¿no? Esta idea de estos médicos nietzscheanos o extramorales. eh, y un poco como que nos gustaba ese título, si bien hay un protagonista rutilante y que está en prácticamente todas las escenas de la película, sí, si bien no son discípulos y a él no le gusta nada la palabra discípulos, a Nietzsche tampoco le gustaba la idea de discípulos, eh, sí, él tiene como mucha llegada, más que nada con los médicos más jóvenes del hospital o con médicos residentes, que son como más permeables y más abiertos a estas ideas que corren un poco del lugar clásico y más conservador de la medicina, ¿no? Esto no es un tratamiento alternativo para nada, sino que es un tratamiento médico con las herramientas, con los protocolos, con la literatura médica que hay para cada caso, pero incorporando otros elementos, ¿no? Rubinstein, el médico, dice que bueno, que una película él lo puede influenciar para tomar algunas ideas y llevarla al consultorio, y también la obra de un filósofo como Nietzsche también puede tomar algunas cosas y llevarlas al espacio del consultorio. Entonces también nos parecía que incorporar a otros médicos, otras voces, algunas que están más de acuerdo con los planteos de Rubinstein y otros que no, nos parecía que le daba un poco más de cuerpo a la película, que no lo mostraba a él como un elemento solitario dentro del hospital italiano, y a la vez nos servía para también escuchar qué le pasa un poco a los médicos ante las consultas de los pacientes, ¿no? Todos nosotros fuimos pacientes en algún momento de nuestras vidas, pero pocos son médicos. Entonces nos parecía que también era interesante escuchar qué le pasaba a los médicos ante la escucha, ¿no? de sus pacientes. Como que nos parecía que era algo que estaba poco explorado en películas de ficción incluso, y más de documental, que nos parecía que estaba bueno ponerlo en escena. Bueno, entonces, recordemos, estamos con Jorge Leandro Colás, director de Los Médicos de Nietzsche. Recordemos entonces que su película se estrenó en el último Bafisi y ahora por fin puede verse en salas, donde debe verse el cine, Tal por cual. otra parte, ¿no? El jueves 17 se estrena Los Médicos de Nietzsche. Seguiremos acompañando sus presentaciones y bueno, muchísimas gracias, Jorge, por estar aquí con nosotros. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Seguimos adelante en GPS Audiovisual Radio. ¿Vos pensás que hay causas por las cuales las personas se enferman? La idea es que contarles que vamos a hablar un poco de Nietzsche y la relación que puede tener Nietzsche con la medicina. No sé, porque existe esa necesidad de encontrarle un porqué. ¿Cómo los médicos todo el tiempo le decimos a la gente lo que está bien y lo que está mal? Quiero entender qué significa tener un auto encima. Uno no mira desde el bien y el mal. Uno mira. La radiografía es normal. No se ven lesiones en el pulmón. Casi un milagro. Casi un milagro. No, yo fumo. Sí, ya sé que fuma.
cuando planteamos, bueno, esa es la opción que yo sé hacer, el paciente como que se queda, ¿no? Como, ¿no es la verdad entonces? Los médicos de Nietzsche. Estreno en cines 17 de agosto. Aileen tiene la hija desaparecida desde ayer. Nadie sabe dónde está. No podemos encontrarla. Ayúdala, Aileen, pero tené cuidado. Vos sabés cómo es la gente de acá. Deja que se encargue tu padrino. Andate a tu casa con tu hija. No va a pasar nada, quédate tranquila. Hija, madre, policía, asesina. ¿Qué pasa? ¿Qué no te convence? ¿Quién fue? Jasmine Stewart, César Bordón, Beatriz Pelcini, Juana Bosco. Fragmentada. 3 de agosto solo en cines. Tenemos noticias. Lluvia Cósmica, de Miguel Coan, es la película programada por la Subcomisión de Documentalistas de DAC y estará disponible hasta el jueves 31 de agosto en forma gratuita en la plataforma de DocuDac. La proyección forma parte del ciclo Cine Documental Online, que desde la plataforma de directores argentinos cinematográficos presenta un documental por mes, con acceso libre. Paula Tabachnik es una de las intérpretes principales de Fragmentada, la película, un inquietante policial de Facundo Escudero Salinas, protagonizado por Jasmine Stewart y César Bordón, que se sigue presentando en los cines, entró en su segunda semana de exhibición. Estamos con Paula Tabachnik, es un gran gusto recibirte aquí en GPS Audiovisual. Paula, ¿cómo estás? Hola Julia, mucho gusto, muchas gracias por invitarme. Bueno, ¿qué encontraste en la propuesta de Fragmentada que te interesó, que te decidió a incorporarte al proyecto? Gracias. Bueno, hay varios temas, ¿no?, que se cruzan en la trama y uno de ellos tiene que ver con el territorio. Y eso es algo que a mí me moviliza un poco por la historia personal, por mi historia personal en relación a los territorios y otra, porque bueno, justamente estoy viviendo en Bariloche en este momento y el tema del territorio es algo bastante habitual de conflicto, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, ese fue uno de los temas que a mí me convocó y me parece que está muy bien tratado en la película, que Facundo digamos, lo aborda desde un lugar muy, digamos, muy objetivo y también muy real. Como digo yo, se puede localizar en la zona patagónica de la Argentina, pero también en otros territorios, ¿no? No solo de Argentina, sino de otros lugares. Así que eso, digamos, en un principio. Y después, bueno, digamos, poder llevar adelante un personaje, poder crear un personaje, darle vida, poder estar en la pantalla, para mí también como actriz es un desafío que me interesó, que me convocó y que, bueno, me entusiasmó muchísimo poder realizarlo. ¿Cómo definís la película y en particular tu rol, Paula? ¿Cómo defino la película? Bueno, la película es un drama policial, digamos, ¿no? Ujú. Si bien está dentro del género del policial, es un drama, digamos, en realidad es una tragedia. Sí. Pero digamos, si lo hablamos desde el punto de vista del género,
Pero bueno, mi rol tiene que ver con el, con el punto, digamos, clave que hace que la trama se pueda desarrollar del modo en que se desarrolla, ¿no? O sea, como que en la tragedia que vive esta mujer converge el desarrollo, digamos, de la trama porque ella termina siendo víctima de una situación que tiene que ver con las dinámicas que se crean en ese pueblo, ¿no? Con los entramados. Y bueno, y justamente el personaje de Jasmine Stewart, que lleva adelante esta policía, con la cual ellas, digamos, son amigas de la infancia, y que también mi personaje Ailén es quien mantiene bueno, se mantiene, digamos, en relación con la mamá, ¿no? De esta mujer, con el personaje que lleva adelante Beatriz Spelsini, y digamos, y desde ese lugar entonces, cuando el personaje de Jasmine Stewart, esta policía, encuentra que la hija de su mejor amiga está siendo asesinada, aún más, digamos, la moviliza a quedarse y poder ir hasta el fondo, digamos, de la investigación. Ujú. Bueno, vos sos una reconocida actriz de teatro y bailarina, ¿no? ¿Es tu primera experiencia en cine esta? Sí, es mi primera experiencia llevando adelante un personaje. Yo Ajá. cuento que hace unos años atrás, acá en Bariloche, se hizo una parte de la película Operación Finale sobre el caso de Pripke. Ujú. Y bueno, y en ese momento a mí me convocó mucho a participar. Acá se hizo solamente el casting para los extras, pero bueno, debido a mis ancestros y demás, me vi muy interesada en participar, y esa fue una participación muy especial que tuve hace unos años. Después participé en algunas cosas de digamos, documental ficción, y algunos cortos. O sea, esta es mi primera experiencia realmente de llevar adelante un personaje en una ficción en cine, así que sí. Decías, bueno, una de las particularidades de Fragmentada es que viniendo del sur, vos acabas de comentar que estás radicada allí, ¿no? Desde hace varios años, si corregime si me equivoco. Es que, Sí, sí, ujú. perdón. No, sí, Has- estoy acá desde el 2010, 13 ajá, años ya. Sí, ajá. Viviendo allí en forma permanente. sí. Ahora, vos vivís en Bariloche y una particularidad que tiene la historia es que se filmó por cuestiones de producción y que tuvo que ver con la pandemia, se filmó aquí en Escobar unas escenas que simulan Bariloche, ¿no es cierto? Sí. ¿Vos cómo atravesaste todo ese proceso de cambio, teniendo en cuenta que venís de ese lugar, que además estás, bueno, radicada allí y que es tu primera ficción, digamos, y venís del teatro, ¿no? Además, ¿cómo viviste estas situaciones de hacer como que? Sí, bueno, viste que en el teatro siempre hacemos como que, digamos, todo lo que creamos es ficción. O sea, la ficción, yo digo que el cuerpo crea ficción, ¿no? Desde el punto de vista, digamos, absolutamente actoral. Pero desde lo que vos mencionás, a mí me preocupaba si se iba a lograr digamos, el ambiente como se percibe acá en Bariloche, ¿no? Porque la vegetación, hay algo del clima, ¿no? Hay ciertas cuestiones. Yo le decía a Facundo, bueno, ¿cómo se va a lograr? Y cuando llegué a Escobar a filmar, dije, no lo podía creer. O sea, era realmente, parecía un calco. O sea, la casa, la forma, los ambientes externos. Entonces, desde ese lugar realmente sentía que estábamos en un sitio patagónico. Incluso, no me acuerdo cómo estaba la temperatura en ese momento, que sería la única diferencia, ¿no? Capaz el momento de Ujú. los nervios, creo que hacía calor y teníamos que abrigarnos. Ahora tengo ese recuerdo, como que, ay,
claro, teníamos que abrigarnos porque acá Bariloche hace casi siempre frío y allá creo que estaba haciendo calor en ese momento. Eso fue como un desafío interesante, pero bueno, en lo personal viajo mucho, me gusta mucho viajar y viajo mucho a trabajar también por Ajá. distintas experiencias, así que eso es parte también de mi interés. Del desafío también de trabajar en este Desafío. rol, ¿no? Y darle credibilidad. Por cierto que en la película, aquí lo hemos conversado tanto con Jasmine Stewart como con Facundo Escudero Salinas, que no se nota en lo más mínimo que eso no es Bariloche. No, Pero no, no bueno, se nota en lo más mínimo. son cuestiones de Yo vi producción, la cocina, ¿no? sí, La trastienda de una historia, en este caso el policial, el drama policial que cuenta Fragmentada. Facundo Escudero Salinas, el director, se reconoce un fan de los policiales, los thrillers de los años 70, y mucho de eso él contaba que es lo que lo llevó también a hacer, a plantear Fragmentada, ¿no? En tu caso, ¿qué influencias tenés del cine, de los cineastas, de este género, de otros? no sé si tengo una influencia, pensaba que era una pregunta que tal vez me pueden hacer, pero es que hace tantos años que estoy tan metida en el baile del teatro que el cine lo miro y lo disfruto y soy muy, me gusta ver distintas cosas en distintos géneros y distintos estilos, así todo. Reconozco el género que marcaba Facundo y también vi algunas películas como para trabajar digamos, para ir creando el personaje y el temperamento que él quería que se vaya, que yo lleve, digamos, adelante. El otro día hablábamos en la mesa con Facundo, Jazmín y Beatriz sobre, por ejemplo, Hitchcock, ¿no? Ujú. Digamos, cineastas donde trabajan un estilo particular y donde llevan adelante distintas cosas. A mí me gusta, me apasiona, me reconozco viendo también de James Bond y todas Ajá. esas otras películas que vienen también, ¿no? Haciéndose las reversiones y versiones, los westerns. Eh, así que bueno, en realidad soy fan del cine, mientras que, y me gusta mucho cuando hay un texto, un guión, y se trabaja de una manera, digamos, como la que se trabajó en Fragmentada. Claro, es un muy buen trabajo, por cierto. Bueno, recordemos entonces que estamos hablando con Paula Tabachnik, actriz de Fragmentada, la ópera prima de Facundo Escudero Salinas, que recordemos se sigue presentando en salas, porque el cine se ve en el cine. Esto hay que decirlo y marcarlo constantemente. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en GPS Audiovisual Radio. Un Muchas gracias. saludo desde Buenos Aires a Bariloche entonces. Gracias, Julia. Un gustazo. Un abrazo. Seguimos adelante en GPS Audiovisual Radio. La cartelera de estrenos del cine Gaumont desde mañana incluye Finde, una comedia de terror dirigida por Nano Garay Santaló. Amigas en un camino de campo, el nuevo trabajo de Santiago Loza, y los documentales Invisibles de Ana Paula Rosilio, Político de Francisco Novik, Reflexiones sobre un mundo nuevo de Fernando Luri y Sandrini, de Sandra Sandrini, un rescate en imágenes de su padre, Luis, gran figura del cine y el teatro argentino. El corto de la semana es la entrevista dirigido por Fermín de la Serna, que será proyectado en programa doble junto al largometraje Finde. El documental Político de Francisco Novik, que forma parte del programa de estreno de documentales digitales, podrá verse en la señal de Cinear TV mañana a las 20 y estará disponible por una semana en la plataforma Cinear Play y desde el viernes 11. Meet with me, if you will, Miss Rosemary Brown.
think I was born with this kind of ability, as I would see and hear people that were supposed to be dead. I was very much intrigued, and I went to meet her. I went to her house, and then she began to describe somebody standing. He introduced himself as Victor Ullmann. He's been told that the opera can and will help. El Kaiser de la Atlántida, un documental de Sebastián Alfie. ¿Escuchará el mundo esta vez? Estreno el 10 de agosto en salas. El Kaiser de la Atlántida. Sebastián Alfie es el director de El Kaiser de la Atlántida, documental que se estrena mañana en salas y que reconstruye la apasionante búsqueda de una ópera de 4 actos que fue compuesta como una gran alegoría sobre la locura y muertes causadas por Adolf Hitler durante el Tercer Reich y la Segunda Guerra Mundial. Estamos con Sebastián Alfie. Muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido aquí a GPS Audiovisual Radio. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Muchas gracias por la difusión de nuestra película. ¿Ya eras cineasta cuando viste información, tuviste conocimiento por primera vez de la vida del músico Victor Ullmann y el autor Peter Kien, asesinados por el nazismo? ¿O esto surgió, bueno, y de su obra, ¿no? El Kaiser de la Atlántida. Sí, yo había realizado ya varios cortos, había realizado mi documental Gabor, así que cuando fui a ver la ópera pensé que podía ser una película en la que yo podía aportar mi punto de vista como documentalista. Uh-huh. ¿Y qué te decidió a poner el eje, el foco allí para un documental? ¿Cuál fue el elemento disparador, si se puede decir? Bueno, vos sabés que esta es una historia que no era conocida, es una historia sobre la que apenas había bibliografía y no había obviamente ninguna película y ningún documental. Y yo creo que a nivel de lo que es el testimonio de lo que pasó durante el Holocausto, esta ópera está al nivel del diario de Ana Frank, ¿no? Uh-huh. Son muy pocos los testimonios directos de testigos sobre lo que pasó en esa época. Y al nivel de una ópera, de algo tan complejo como una ópera, es realmente único. Así que me pareció que sí, que merecía una película. Uh-huh. Bueno, El Kaiser de la Atlántida es un gran fresco, ¿no? Con infinidad de recursos. Están las entrevistas, las grabaciones de una ópera, las ilustraciones, los viajes a los campos, las viejas grabaciones televisivas, en fin, toda una galería de recursos, las filmaciones de la Segunda Guerra Mundial. ¿Con qué herramientas contabas al inicio del proyecto y cuáles fuiste incorporando a medida que fue emergiendo esta posibilidad de hacer la película? Nosotros filmamos desde adentro, que es una cosa apasionante, los ensayos de la ópera, es decir, el Teatro Real de Madrid nos abrió sus puertas y filmamos durante 2 meses cómo esta ópera pasa de ser una partitura a una ópera que se pone en uno de los escenarios más importantes de Europa. Y el otro elemento con el que contábamos son las grabaciones de la medium Rosemary Brown, en las que Kerry Woodward, el descubridor de la partitura, toma contacto con Victor Ullmann, ¿no? Y con estos 2 elementos es que construimos nuestra historia. Esa es esta medium es una de las presencias fundamentales en la historia, ¿no? Cómo es, si se quiere, un elemento sobrenatural también que se incorpora allí a este relato. ¿Cómo fue justamente esa incorporación, la decisión de que también ella estuviera presente y aportara este otro punto de vista
sobre esta Bueno, gran historia, ¿no? Y este gran rescate. Vos sabés que en los años 70 en Londres, Rosemary era muy valorada por los directores de orquesta y entre ellos Leonard Bernstein, ¿no? Eso a ella le dio un halo de respeto y de credibilidad que a nosotros nos permite incorporarla a la historia, sintiendo que lo que estamos trayendo es algo valioso. Por supuesto, no es algo científico, es algo en lo que la gente puede creer o no, pero las grabaciones nos dan testimonio del afán de Kerry por poder entender esa partitura. Y a la vez Rosemary le responde de una forma muy poética y nos da también un contacto con un momento, ¿no?, terrible, que es la muerte de este compositor en la cámara de gas. Entonces, por supuesto, no la traemos, de nuevo, te vuelvo a repetir, no tenemos ninguna teoría al respecto, creo que cada uno tiene que sacar sus conclusiones, pero las grabaciones están y creo que es muy poético, creo que tiene un valor poético y creo que a la gente le llega mucho desde ese punto de vista. Hay, bueno, estas otras dos presencias importantes son Kerry Goodward y Gustavo Tambasio, ¿no? ¿Cómo lograste el vínculo con ellos y que te permitieran acceder a este proyecto y al conocimiento sobre esta historia también? Bueno, en el caso de Kerry él nos lo dijo cuando vino al estreno de la película en Málaga, él nos dijo, siento que ahora se cierra un círculo en mi vida, porque él hizo un trabajo muy importante que realmente nunca fue verdaderamente reconocido, ¿no? Que es tomar una partitura que no se podía interpretar, que era una partitura que estaba hecha en pedazos de papel del campo de concentración, que tenía tachaduras, y él la convirtió en una partitura que hoy cualquier teatro del mundo puede tocar. Entonces, nos abrió las puertas de su casa y además nos hizo este regalo de las grabaciones de Rosemary. Y en el caso de Gustavo, también fue un colaborador hermoso. Gustavo, como vos sabés, se tuvo que ir del país, perseguido por la dictadura militar. Entonces, a él el tema le llegaba mucho, el tema de que la obra estuviera hecha en un campo de concentración, porque él estuvo a punto de ser desaparecido, ¿no? Y además él tenía este dilema ético que hace tan importante, tan interesante la obra, que es si tenemos derecho a hacer una gran producción con una obra como El Kaiser de Atlántida, que es una obra hecha para los pocos instrumentos que había en el campo de concentración y que a Gustavo le piden hacerla para un gran teatro, como es el Teatro Real, con una gran orquesta de 70 instrumentos. Y él, hasta el último momento, tiene este dilema ético, ¿no? Decir, ¿tenemos el derecho de convertir esto en una gran producción? Así que son varios, como puedes ver, los condimentos que tiene la película, ¿no? Y esto que estás mencionando respecto de Gustavo, digo, ¿también se plantearon ustedes si tenían, digo, como director, productores, si tenían derecho de representar, de traer al presente esta historia? ¿Fue un dilema también que se planteó o no? Mira, no, yo creo que al revés, creo que es una obligación. Creo que como artistas estamos obligados a que nuestras películas hagan que la gente reflexione, ¿sabes? Yo creo que una película, vos tenés que ser una persona al entrar del cine y otra persona al salir. Por lo menos esto es lo que nos enseñaba José Martínez Suárez, nuestro maestro en el taller MS, ¿no? Sí. Y esta película lo tiene porque nos pone en esa tesitura de qué hubiera hecho yo en su lugar, ¿no? O sea, si yo hubiera estado en un campo de concentración, ¿qué habría hecho? ¿Habría tenido la valentía que tuvieron ellos para hacer una caricatura de Hitler adentro de un campo de concentración? ¿O quizás habría elegido hacer algo que pasara por debajo del radar?
Y por otro lado, también tiene un componente político importante, porque, digamos, nosotros en Argentina sufrimos haber sido llevados a una guerra por el gobierno militar, en el caso de las Malvinas, porque ellos necesitaban la popularidad que te da una guerra. Y el Kaiser de la Atlántida plantea justamente esto. Plantea la historia de un dictador que quiere llevar a su pueblo a la guerra y la muerte se declara en huelga. Así que fíjate lo que nos dice a nosotros, hoy por hoy, en el año 2023, este texto de 1944. Así que para mí, sí, no solo teníamos el derecho, sino que era una obligación. Lo que pasa es que estaba muy alto el listón, como se dice en España. Estaba, o sea, lo que lo que yo necesité es 2 años de investigación sobre historia del Holocausto y ópera antes de sentarme a escribir, ¿no? Era un desafío muy grande. O sea que el proyecto, ¿cuánto tiempo demandó entonces? Mira, 7 años. También tenés que incluir 2 años de pandemia en el medio, ¿no? Claro. Pero fueron 2 años de investigación, porque yo no era un experto en ópera y no era un experto en el Holocausto. Pero tiene tantas aristas el tema que mi deber era por lo menos saber más que la media antes de empezar a escribir. Y obviamente no mi deber, sino que me rodeé de musicólogos, de historiadores, me rodeé de un equipo muy, muy potente, ¿no? Para poder hablar de este tema. Bueno, pasaron 80 años de la obra de Ullman y Quien, y la película y la obra están vigentes en su sátira, ¿no? Y en la burla. Inclusive hay una frase al final de la película en la que el propio Ullman pone en duda si la Segunda Guerra sería realmente la última guerra. ¿Advertiste eso a medida que transitabas la realización, la concreción de este documental que iban haciendo la película? Sí, mirá, vos sabés que, claro, a lo largo de 7 años pasan muchas cosas. Hay un personaje en nuestra película que es el dictador, que nosotros lo dibujamos como si fuera Donald Trump, ¿no? Porque era el momento de la primera presidencia de Donald Trump. Y fíjate que después nosotros estrenamos cuando Trump ya no estaba, pero ahora se vuelve a presentar a las elecciones. Sí. O sea, y Trump es una persona que si puede llevar al mundo a una guerra para ser más popular, no va a dudar en hacerlo. Por otro lado, en Europa, Putin, nosotros en España tenemos la guerra a 3.000 kilómetros de distancia. Entonces, claro, las palabras de Ullman, ¿no? ¿Será esta la última guerra? Resuenan y resonaron a lo largo de estos años con mucha fuerza. También ahora en España está resurgiendo la ultraderecha de una forma que la tenemos en la puerta de nuestra casa. Yo vivo en Madrid y cuando salgo de casa veo los kioscos de Vox, que Vox lo que está diciendo no está muy lejos de lo que decían los nazis en 1944. Así que es de mucha actualidad la ópera, Sí, lamentablemente. Lamentablemente, exactamente. Bueno, Sebastián Alfie, director del Kaiser de la Atlántida, recordemos que se estrena mañana en salas de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, Santa Fe y Mar del Plata. Muchísimas gracias por acompañarnos. Te mando un gran saludo. Muchísimas gracias por la difusión. Buenas noches. Seguimos adelante en GPS Audiovisual Radio. Palpitamos los 11 fabulosos años del Festival Audiovisual Bariloche. 6 secciones en competencia. Del 25 de septiembre al 1 de octubre. Río Negro Cultura. Amigas en un camino de campo.
una película de Santiago Loza, con Eva Bianco y Anabela Bacigalupo. Estamos yendo a buscar el meteorito, ¿sabes dónde cayó? Me gustan los caminos, caminos, y las veredas, veredas, y las calles de tierra, y las avenidas desiertas. Me van a costar los días cuando te vayas. Amigas en un camino de campo. Estreno 3 de agosto en la Sala Lugones. Eva Bianco es la protagonista de Amigas en un camino de campo, obra de Santiago Loza. Allí encarna a una mujer divorciada que encuentra su felicidad en la rutina de la paz serrana. Pero nada es como parece, y tanto la inesperada presencia de su hija, interpretada por Jazmín Carballo, como los secretos y revelaciones que afloran en un paseo con su única amiga, personificada por Anabela Bacigalupo, alteran este supuesto escenario de felicidad. Estamos con Eva Bianco, coprotagonista de Amigas en un camino de campo. ¿Cómo estás, Eva? Bienvenida aquí a GPS Audiovisual Radio. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias por este espacio, Gracias a vos por acompañarnos. Bueno, no sé si puedo decir que sos la actriz fetiche de Santiago Loza, pero sí que recorrieron juntos una buena parte de su filmografía, ¿no? En este caso, ¿en qué consistió emprender el desafío de incorporarte a esta historia de Amigas en un camino de campo? Sí, no creo ser la actriz fetiche de Santiago, pero bueno, hemos compartido algunos trabajos juntos y eso nos acerca. Nosotros somos amigos también en la vida, y este trabajo era especial porque se filmó apenas aflojó un poco el tiempo de pandemia. Nos íbamos a ir todos en Sierras de la Ventana, que es donde se filmó. Sí. Era un trabajo especial. Es también un poco una reflexión sobre la despedida de los amigos. Entonces un poco todo eso resonó y él me preguntó si quería ser parte de esta aventura y me encantó. Todos los diálogos y la propuesta que él hace, la poesía que está engarzada en la película, me entusiasmó y bueno, volver a trabajar con él, con Anabela, con todo el grupo. Era realmente como un pequeño premio que teníamos después de todo ese tiempo y entonces ahí empezamos a trabajar. Bueno, Santiago Loza tiene la aptitud de reconocer y comprender los misterios del universo femenino, entre otras cuestiones, ¿no? En esta película, puntualmente en tópicos como la soledad, la amistad o el vínculo madre-hija, ¿te viste reflejada en estas cuestiones a partir del personaje que componés? ¿Cómo fue ese trabajo? Sí, yo creo que en este personaje tiene esa forma de ser tan discreta para mostrar su interioridad, incluso con su amiga. Me siento un poco identificada con eso. En que a veces uno, en esta época en donde todos quieren decir lo que les pasa, lo que sienten, lo que piensan, por ahí los personajes de Santiago son personajes que uno no sabe bien, que no expresan lo que les pasa, pero uno puede percibir que están en carne viva internamente, o que están en ebullición, o que están tratando de alcanzar cierto estado de serenidad, de paz.
pero no se expresan de la manera que se expresa por ahí la gente también de la ciudad con respecto a estos personajes que viven en el campo, que viven en una zona más rural. Me sentí identificada con eso, porque si bien soy actriz y soy muy expresiva, las cuestiones que tienen que ver más internas siempre me las guardo un poco. Y después con respecto a la maternidad, yo no tengo hijos, pero me pareció muy interesante que este personaje, frente a la hija que le demanda, ella ya la soltó a su hija, y por ahí es su hija la que todavía no soltó a su madre. Sí. Y me gustó eso, me gustó que esta madre ya suelta a su hija, y que ya no quiere intervenir tanto. Su hija ya tiene que hacer su vida, tomar sus decisiones, y ya no la puede ayudar tanto en ese sentido. Me gustó eso de este personaje. Sí, efectivamente, esta mujer en principio que componés vos, parece como que tuviera cierto desamor, ¿no? Por esa hija, y sin embargo, con el correr de los encuentros entre ellas, con su amiga, de los silencios, de las miradas, aflora esto que estás comentando, ¿no? De que dice, bueno, es Sí. momento de soltar. Sí, aparte la hija después se pone bien, y pero no sabemos qué le ha pasado. Sabemos que demanda, pero no y después ella está bien. Entonces es algo que sucede dentro de ella y que tiene que resolverlo ella. Me parece que también ahora hay como un momento donde los padres protegen mucho a sus hijos, les cuesta mucho darles riendas para que se vayan y hagan su vida. Entonces, porque es una forma de amor. Y a veces hay que soltar. Yo vengo de una generación de los padres nos han soltado muy jóvenes, muy chicos. Y al principio me parecía bastante conflictivo eso, pero después me di cuenta que me llenaron de posibilidades de que yo aprenda a manejarme en la vida. Un poco los tumbos, pero nada ha sido grave. Entonces estoy muy agradecida a mis padres de ese supuesto desamor, que no es así. Son formas distintas de manifestar el amor, ¿no? Exactamente. Ahora, amigas, en un camino de campo es una mirada introspectiva, ¿no? Como comentabas vos hace un momento, sobre los sentimientos, con economía de palabras, de gestos, de tonos, que nunca parecen alterarse. ¿Hay algo de ese contexto que te resuena familiar? Digo, ¿o te asumís como alguien absorbida por los ruidos propios de una ciudad? No, yo me siento que tengo mi lugar en el mundo, que es mi casa, que está en Córdoba capital. Yo tengo una casa que incluso la casa está en el medio de una manzana, o sea, ni siquiera tengo un timbre que conecte con la calle, es una casa interna. Y yo siento que ahí me retiro del mundo. Y eso me hace bien, me da como un equilibrio y una armonía interna que me hace bien. Yo también salgo mucho por el trabajo, ya sea filmando o el teatro, se viaja mucho, estás con muchos grupos de personas, y eso me gusta, pero también me gusta cuando vuelvo a mi casa. Tal vez por eso nunca me fui a vivir a Buenos Aires al final, y en ese sentido siento como una conexión, una resonancia con el estado de estos personajes que ha construido Santiago. Tu personaje sale en busca de un meteorito que cayó por ahí, por la zona, ¿no? Este es un elemento sobrenatural dentro de la historia, que abre múltiples interpretaciones. ¿Vos qué lectura le diste a esto? Le das a esto, mejor dicho. Yo creo que el personaje es alguien muy concreto que sale a buscar el lugar donde está el meteorito. Y lo más importante es, a mi modo de ver, por lo menos es lo que vemos en la película, es lo que pasa en ese transcurso, en eso de caminar con su amiga, enterándose de que su amiga, bueno, va a tener unos cambios en su vida, y también que ya no es posible que salgan las tres, porque hay otra amiga que ha fallecido, que ya no está entre ellas, y es esta despedida grande que se produce a lo largo de todo esto. Y el meteorito es eso concreto que se encuentra ahí en la película, que parece ser algo extraordinario, algo que viene del más allá, y que después es algo muy cercano.
viste que en la escena con la hija también le pregunta, ¿y cómo estuvo? Sí. Y es muy interesante lo que ella dice, ¿no? Como si lo extraordinario fuera parte del cotidiano al final, como de esto del ordinario. Por lo menos así lo veo yo, en lo que yo traté de asir de este personaje, ¿no? De tomar en este personaje. Bueno, la película apenas sugiere, deja espacios abiertos a la imaginación del espectador. En tu caso, ¿hacia dónde te llevó tu imaginación con esta historia, al transitar esta historia, este personaje, estos vínculos? Mira, una cosa es cuando vos haces la película o que estás muy concentrada en encontrar pistas para hacer ese personaje, para hacer esas situaciones que hay que interpretar. Y una vez que la vi terminada, lo que me impresionó fue cómo entró la poesía siendo parte muy concreta y muy armónica en la película. Y cómo esas poesías de Roberta Iannamico, que entran de manera tan directa, sin artificio a la historia, a la película, empieza a levantar un vuelo la película. Con eso me quedo, que la poesía no es solamente el poema, sino como Santiago y Eduardo Crespo, que es quien hace la fotografía, cómo ese paisaje y estos personajes ahí adentro, empieza a levantar vuelo la poesía y a generar ese estado más interno también para el espectador. Me quedo con eso, que me produjo a mí también, ese vuelo que dio, ese vuelo que da la película. Con eso me quedo yo. Y que varios espectadores también me han transmitido, así que digo, bueno, o sea que hay comunicación, hay conexión. Claro, absolutamente. Bueno, recordemos que Amigas en un camino de campo de Santiago Loza está hasta mañana, jueves 10, en la sala Leopoldo Lugones del Complejo San Martín. Y mañana comenzará su proyección de 2 semanas en el Cine Gaumont, al que se sumarán el CCK, el Museo del Cine y el Recoleta. En el Cairo de Rosario se proyectará también mañana, el viernes 11 y el sábado 12, mientras que a la sala Hugo del Carril, en la capital de Córdoba, llegará el jueves 31. Eva Bianco, muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, un abrazo muy grande desde aquí, desde Buenos Aires. Un abrazo grande para vos. Muchas gracias por estas preguntas tan interesantes que me has hecho. Gracias. Gracias. Bueno, nos estamos despidiendo hasta el próximo miércoles aquí en GPS Audiovisual Radio. Como siempre decimos, vean cine argentino y en el cine, donde debe ser. Hasta la semana que viene. Gracias por acompañarnos. Esto fue GPS Audiovisual Radio. Los esperamos el próximo miércoles a las 19 horas por Radio Trento.